Las protestas estudiantiles pro-Palestina llegan a México. Decenas de jóvenes instalaron este mediodía un plantón en la Universidad Nacional, frente a la Torre de Rectoría y zonas aledañas a la Biblioteca Central. Protestan contra las relaciones de México con Israel. Con uno, Julio Sánchez informa. Banderas de México y Palestina ondean frente a frente en las islas de Ciudad Universitaria. Estudiantes y activistas pro-palestinos instalaron casas de campaña frente a la Biblioteca Central de la UNAM. Una asamblea interuniversitaria marcó el inicio de esta protesta indefinida. ¡Estudiantes contra la guerra! ¡Estudiantes contra el capital! Que la UNAM corte relación académicamente con Israel. Muchas veces nosotros sentimos que toda esta parte como de guerra y de genocidios quedó en el siglo pasado, pero es algo que sigue sucediendo actualmente, ¿no? Y que está sucediendo frente a nosotros, frente a los ojos, es inaceptable. Con cartulinas y pancartas, los jóvenes mexicanos se unieron a las manifestaciones de estudiantes de otras partes del mundo. Tenemos que sumarnos a esta gran movilización, considerando la represión policíaca que ha sido acontecido en las universidades del norte. Denunciamos igualmente la omisión que las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola y Torreblanca, han hecho frente al genocidio en la Franja de Gaza. Convocaron a la sociedad a unirse a esta causa. A venir a solidarizarse con el campamento que está empezando a armarse desde hoy, aquí en Ciudad Universitaria, en Rectoría. Por favor, solidarícense con el movimiento amplio por Palestina, con los estudiantes a nivel internacional que estamos movilizándonos. Cuerpo estudiantil, evidentemente el fin de esto es pedir un alto al genocidio, un alto al fuego, fin de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y así como se han abierto muchísimos campamentos en las universidades, también hemos visto cómo ha habido represión. Entonces, pues esperemos que México no pase así. Como puedes ver, pues está lleno de buena onda, paz. Con banderas y gritos, pidieron un alto a la guerra, un alto a los ataques contra inocentes. ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Julio Sánchez. Mientras tanto, en Estados Unidos, donde se origina todo este problema por las protestas, suman ya unos 2,000 los estudiantes detenidos por sus expresiones a favor del pueblo de Palestina, y esto ha ocurrido en diferentes campos universitarios, una treintena. En el operativo de esta madrugada en la Universidad de Los Ángeles, en California, policías detuvieron a por lo menos 200 manifestantes. El campamento fue totalmente desmantelado. Antes de entrar, la policía llamó a los manifestantes a desalojar la zona de protesta que ocupaba una plaza central del tamaño de un campo de fútbol. Ante la negativa de los jóvenes, entraron los agentes. Lanzaron bombas de estruendo con humo para dispersarlos. Imágenes muestran a los agentes desmontando tiendas mientras los manifestantes detenidos permanecían sentados con las manos atadas a la espalda. Por lo pronto, las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Estas manifestaciones se han extendido, le digo, a por lo menos una treintena de universidades estadounidenses desde el inicio de las protestas el pasado 18 de abril, iniciadas en Nueva York. Se ha convertido esto en un movimiento estudiantil solo comparable con aquellas manifestaciones de hace 60 años contra la guerra de Vietnam. Desde Washington, el presidente Joe Biden defendió, sí, el derecho a protestar. Sin embargo, insistió en que el orden debe prevalecer en las universidades donde han estallado las manifestaciones. Dijo Biden que las protestas no lo han llevado a repensar la política estadounidense hacia la guerra, aunque se opone a enviar a la Guardia Nacional a los campus para dispersar a los manifestantes. El presidente Biden rompió días de silencio sobre las protestas, mientras los republicanos tratan de usar el tema en contra de los demócratas precisamente en este año electoral. A propósito de Israel, Turquía decidió suspender relaciones comerciales con aquella nación hasta que la ayuda humanitaria fluya a la Franja de Gaza. Turquía argumenta violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Desde el 9 de abril,
Turquía prohibió la exportación de una amplia gama de productos a Israel, como acero, hormigón y otros materiales. Horas antes de hacerse oficial la decisión turca, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, publicó un mensaje en redes sociales donde acusa al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, de actuar como un verdadero dictador. La Organización de las Naciones Unidas, escuche esto, estimó que la reconstrucción de la Franja de Gaza, asolada por casi 7 meses de guerra, costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Reconstruir Gaza tardará por lo menos 16 años. Según el programa de las Naciones Unidas, el total de escombros por los bombardeos y las explosiones alcanza 37 millones de toneladas. La reconstrucción de la Franja de Gaza costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Esa fue la estimación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para reconstruir ese territorio asolado por casi 7 meses de guerra entre Israel y Hamás. La magnitud de la destrucción es enorme y sin precedentes, dijo Abdallah al-Dardari, director de la Oficina Regional del PNUD, al anunciar la cifra durante una conferencia de prensa en Amán. Según dijo, se trata de una misión a la que la comunidad internacional no ha estado confrontada desde la Segunda Guerra Mundial. Dardari estimó que si la reconstrucción se lleva a cabo mediante el proceso normal, podría tardar décadas, y el pueblo palestino no se puede dar el lujo de esperar décadas. Por ello, instó a actuar con rapidez para realojar a la población en lugares dignos y restablecer su vida habitual en términos económicos, sociales, sanitarios y educativos. Añadió que el objetivo debe alcanzarse en los 3 primeros años tras el cese de las hostilidades. Según el PNUD, el total de escombros por los bombardeos y las explosiones alcanza las 37 millones de toneladas y un 72% de los edificios residenciales han sido destruidos total o parcialmente. La guerra se desencadenó tras un ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre en Israel, que dejó 1.170 muertos y desató una ofensiva militar israelí en la que han muerto en torno a 34.600 personas, de acuerdo con el movimiento islamista que gobierna Gaza.